Vamos a seguir hablando del tema del puente binacional Guayaramerín, Bolivia y Brasil. Este es un tema muy importante. Vamos a contactarnos, tenemos una llamada telefónica con el ingeniero Jorge Isaías Chávez Chávez. Bienvenido, Jorgito. Gracielita, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y es verdad, es un tema muy grato de poder conversar. Tenemos un evento importante. Háblenos sobre esto que se va a llevar adelante primeramente el día viernes, ya que hoy llegó a Guayaramerín del Senado Federal asistente parlamentario. Bueno, entiendo que estuvo nuestra amiga Alessandra Costa, ella es asesora del senador Confucio Moura y lo que se estuvo haciendo hoy en la mañana fue repartir las invitaciones para las instituciones y autoridades que tienen asiento acá en Guayaramerín. Nosotros tenemos la invitación en mano también a nuestro nombre de parte del senador Confucio Moura para el evento que se va a desarrollar este próximo viernes en la Universidad Federal de Rondônia, en la UNIR, a partir de las 2 de la tarde. Lo que va a haber es un evento organizado por el senador Confucio Moura, donde estarán habiendo 3 palestras relevantes. La primera la estará desarrollando el doctor Miguel de Sousa, que además es ingeniero. Él es asesor del senador Confucio Moura y ha sido una figura relevante también a lo largo de estos años porque él estaba en el DENIT, en la Dirección Nacional de Infraestructura y Logística, de Infraestructura del Ministerio de Infraestructura, cuando se hizo el proyecto, cuando se estaba desarrollando la parte técnica del proyecto, y ha sido autoridad muchos años también por el Estado de Rondônia. Hoy funge como asesor. De igual manera estará el mismo DENIT, la Dirección Nacional de Infraestructura, teniendo una palestra para entender sobre los detalles técnicos y estructuras del proyecto. Y finalmente va a haber una intervención también del consorcio constructor, que fue el consorcio Mamoré, que va a explicar sobre el cronograma, los espacios de trabajo y contratación de la mano de obra. Esa es la invitación que se ha hecho llegar a todas las autoridades. Nosotros hemos colaborado también con el senador y con Alessandra de poder hacer llegar invitaciones a autoridades que lamentablemente no residen acá en Guayaramerín o que no tienen una oficina física en Guayaramerín, para que puedan ser tomados en cuenta y puedan entender la seriedad y la importancia de este tema, haciéndose presentes el próximo viernes 17 en Guayaramerín, repito una vez más, a partir de las 2 de la tarde en la Universidad UNIR, organizado por el senador Confucio Moura. Bueno, esto es algo importante para Guayaramerín, es algo de lo que venimos hablando, soñando, declarando hace muchos años. ¿Qué impacto tendrá en nuestro municipio? Y no solo en nuestro municipio, yo creo que a nivel Bolivia. La verdad es que el proyecto tiene un impacto grandísimo porque estamos hablando primero de un proyecto que ha sido esperado por más de 120 años, 122 años exactamente con 2025, en el cual muchos ciudadanos bolivianos ofrendaron su vida en la defensa del territorio nacional en la Guerra del Acre. De ahí se desprende, desde 1903, con la firma del Tratado de Petrópolis, en la cual Brasil se obligaba a la construcción de la ferrovía Madera-Mamoré, que fue utilizada para la extracción de goma durante muchísimos años. Lo que faltó del Tratado de 1903 fuera la construcción de un ramal en Villabella, Villamortiño, pero que luego Brasil, cuando descontinúa el uso de la ferrovía por una ley nacional donde decía que las ferrovías que tenían menos de 400 kilómetros debían migrar a ser BRs, carretera, ¿no? Autopistas como le llamamos acá, se descontinuó y Bolivia entró en una negociación para que el ramal de la ferrovía, que ya no iba a ser continuada, se convierta en un puente de integración entre Brasil y Bolivia en la ciudad de Guayaramerín. Luego fue recién hasta el año 2008 con el acuerdo entre el presidente Lula y Morales, donde se reconoce esa obligatoriedad de ese compromiso y pasa a ser reconocido por leyes tanto en la Asamblea Legislativa del Estado brasilero como boliviano. Se instalan entre el 2008 y 2010 4 reuniones técnicas de los comités mixtos para la construcción del puente y luego queda un silencio total.
En ese silencio es que hay la obligatoriedad y la necesidad de que algunos actores civiles, políticos, sociales, empresariales puedan intervenir para reposicionar el proyecto de manera que no muera y que pueda haber. Lo más difícil fue la consecución de los fondos. Es hasta que el año 2022, y justo en una fecha muy memorable para nosotros, que es el 22 de septiembre, en una invitación que se nos hace para poder estar en la Fiero, en virtud de la llegada del candidato en ese entonces a vicepresidente Geraldo Almin, es que también reposicionamos este compromiso. Geraldo Almin hace un compromiso a nombre del presidente Lula y promete la construcción del puente. Una vez ganadas las elecciones, para abril del siguiente año, ya estaba el canciller brasilero en La Paz anunciando el cumplimiento de ese compromiso. Pero para llegar ahí, Gracielita, muchos años, durante 10, 15 o 20 años, es que ha tenido que ver una configuración de relacionamiento, de articulación, de intercambios comerciales, políticos, sociales, económicos entre ambos países y sobre todo aproximar también las capitales, es decir, de Rondonia, Portobelo y de la toma de decisiones en el departamento del Beni entre el gobierno departamental y las asambleas, donde el año 2018 se reconoce una ley departamental, a través de una ley departamental, las mesas de hermandad. Toda esa configuración y la buena voluntad que tuvo el Estado de Rondonia a través de sus autoridades federales y estaduales, es que aceptan posicionar el proyecto del puente entre Guayaramerín y Guajaramerín como una prioridad del Estado. Cuando el presidente Lula, a través de su ministra Tebet, ministra de Planificación, viene a Rondón y pregunta cuáles van a ser los proyectos que van a ser incluidos en el PAC, Programa de Aceleración del Crecimiento, el gobernador Marcos Rocha le dice, sí, nosotros ya tenemos identificado el proyecto del puente internacional entre Guayaramerín y Guajaramerín. La Asamblea Legislativa, su presidente Alex Redano y todos los diputados también hicieron cuerpo común para que esta sea una causa prioritaria y se logra posicionar el proyecto para que entre en los fondos del Programa de Aceleración de Crecimiento. Y es así que los últimos 15 o 20 años de relacionamiento entre ambos países y entre ambos, el Estado de Rondón y el Departamento de Beni, prioritariamente logran configurar hoy por hoy el dar a luz a este proyecto que demoró 122 años para que podamos verlo hoy concretado. Hace poco, en julio, el presidente Lula hizo la firma definitiva ya del contrato con el consorcio Mamoré para la construcción del proyecto por un fondo de 430 millones de reales, y es eso lo que hoy la empresa asentada ya en Guajaramerín, que han estado buscando los puntos de acopio, de material, de campamento, van a tener este acto simbólico con el senador Confucio, que vendría a ser finalmente ya el inicio de obra física. Ahora, ¿por qué lo digo entre comillas? Porque todavía hay un pequeño periodo de readecuación del proyecto. Recordemos que hace unos años el gobierno boliviano, a través del Ministerio de Obras, tuvo un desatino al pedir la modificación del proyecto, y ese desatino nos retrasó, puso en riesgo la pérdida del proyecto de estos 122 años de lucha. Se puso en riesgo por la solicitud de la modificación de los gálibos verticales y horizontales del proyecto, y eso ha sido un punto de discordia donde se ha tenido que, entre cancillerías, entre gobiernos, entre presidentes y entre sectores sociales, ponernos de acuerdo para que no se pierdan los fondos del PAC y para que podamos empezar el proyecto lo antes posible. A eso se le sumó también unas apelaciones de las empresas que se habían presentado para adjudicar esta obra. Es así que hoy podemos celebrar que finalmente se inicia, y yo creo que es motivo de celebración, de gozo, de alegría de todos, ¿no? Pero todavía hay algunos retos, Gracielita, por delante muy fuertes que creo que son importantes irlos tocando. Así es, y como medio de comunicación también hemos sido testigos de muchas de estas cosas que usted está mencionando en este relato histórico, de realmente varios años de trabajo para que se pueda llevar adelante. No es que nosotros no teníamos nada que hacer, como escuché muchos que decían, ¿no? Pero hay mucho trabajo por delante también. ¿Qué se viene a futuro? El primer paso es entender de que el proyecto en sí, con un fondo de 430 millones de reales, que está bordeando los 1.000 millones de bolivianos, va a tener un impacto directo en la economía. Pero este impacto
también trae algunas cosas, si bien positivas, otras negativas. Lo primero que queremos hacer es asegurar la posibilidad de que haya contratación de mano de obra boliviana en la construcción, no solamente brasilera, porque la empresa es brasilera, los fondos son brasileros y ellos bien pueden contratar toda su mano de obra allá. Venimos pidiendo de mucho tiempo a las autoridades federales y estaduales de que puedan incluir de alguna forma dentro de ese hermanamiento la contratación de mano de obra boliviana, porque tenemos una región golpeada y que estos fondos bien le vendrían para inyectar un poco de economía y mejorar las condiciones. Ese es el primer paso, ¿no? Y de eso también se va a hablar el próximo viernes con presencia del senador y con presencia de algunas otras autoridades federales, estaduales y locales de Guajaramerín y de Rondônia. Lo segundo es entender el impacto que eso va a tener durante la construcción del proyecto. Hay un impacto. Vas a tener una migración también, probablemente, de ciudadanos brasileros que van a querer asentarse también en Guayaramerín, tal vez porque es más barato, porque pueden encontrar alquileres, alojamientos, y no estamos de todo preparados. No hay la capacidad de darle hotelería, de darle residencia, de darle alimentos, dónde se van a instalar y que la instalación y la migración también de estas personas, que también puede suceder de Bolivia, nosotros nos llaman de Pando, de La Paz, de Cochabamba, preguntando cuándo va a salir, porque hay gente que quiere venir a buscar empleo acá. Entonces, ¿cómo vas a recibir a toda esta gente? ¿Cómo la vas a incluir? Principalmente y prioritariamente a la gente de Guayaramerín, a la gente de la provincia de Bacadíes, a la gente del Beni y así sucesivamente. Entonces, es algo que nos tenemos que sentar a ordenar la casa, a establecer estas medidas de incentivo y de ordenamiento para que podamos realmente tener las condiciones para... También trae algunas cosas negativas, porque cuando se le paga al personal de obra, muchas veces ese dinero termina en algunos genocidios, en bares, cantinas, hay mucha migración también de trabajadoras sexuales. Esos son algunos aspectos negativos, un tanto peligrosos que atentan contra la seguridad ciudadana, que hay que tenerlos en cuenta para saber cómo afrontarlos, ¿no? Cómo tener ese control en la frontera, en Guayaramerín, para saber cómo vamos a lidiar con estos otros aspectos. Y finalmente el tercero, que es más importante todavía, y hay que verlo a partir de ahora, es cómo este proyecto va a traer beneficios directos a Guayaramerín. No te olvides que esto se va a hacer al final de la Isla Suárez, es un poco lejos del lado de Guayaramerín, y nosotros tenemos que tener bien planificado cómo vamos a recibir un impacto, que no sea solamente un proyecto que circule por nuestra periferia y pase de largo para hacer uso en otro lado de carreteras, restaurantes, hoteles, inyección de recursos. Guayaramerín, ¿cómo va a afrontar este proyecto? ¿Cómo va a recibir? ¿Cómo le va a sacar beneficio? Somos nosotros que debemos que entenderlo, que debemos que ordenarlo. Para eso hay un conjunto de normas legislativas locales del Consejo que deben ser sacadas. Yo esperaba que estos últimos años lo hayan hecho. Va a ser probablemente tarea para el siguiente Consejo. Lo mismo para el Ejecutivo Municipal. Hubiésemos esperado que ya estos años que se viene hablando del puente hayan hecho su tarea de la misma forma la Asamblea Legislativa y el gobierno departamental. Porque no es solamente hablar del proyecto, es prepararse para el proyecto, es tener la capacidad y el alcance de entender que esto va a traer consecuencias y que cuando queremos que las consecuencias sean buenas y positivas, debemos organizarnos para que sean así. Esos son algunos de los aspectos más o menos mencionados hoy sobre la mesa, de los cuales hay que estar tratando. Hemos pedido que sean invitadas las nuevas autoridades nacionales que han sido electas para que también se vayan un poco inmiscuyendo, entendiendo, teniendo una idea del alcance de lo que va a significar todo esto y puedan colocar las condiciones necesarias para que, repito una vez más, el proyecto sea bueno, sea de bendición, sea de regocijo y traiga también mejores días para toda la población. Sí, la verdad es que es muy importante que las personas que nos van a gobernar en los próximos años tengan este conocimiento para que podamos seguir adelante, para que vayamos a la par también de esta construcción y de lo que nos va a traer el puente binacional Guayaramerín-Guajaramerín. Ingeniero, muchas gracias. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido, de noticias es bastante rápido. Sus últimas palabras, por favor. Gracias, Gracielita. Felicidades a tu noticiero por tener siempre la capacidad, el alcance y el profesionalismo de dar una cobertura adecuada a todos estos temas que son más que relevantes.
resaltando siempre que son medios que salen en señal abierta, en TV Cable, además de las redes sociales, y que por su alcance es muy importante para la población estar bien informada en cosas tan trascendentes como las que estamos conversando hoy, ¿no? Simplemente un abrazo a todos, estamos dándole seguimiento, ya está, por ejemplo, lo hablamos hace 2 semanas en nuestro programa, en el podcast de Un Norte para el Norte, ya estaba la licitación, ha venido una sola empresa a hacer la visita in situ de dónde serían las obras de acceso complementarias para el puente, una sola. Entonces vamos a buscar la información para ver, damos seguimiento sobre la adjudicación también y bueno, el lado boliviano tiene que cumplir también su tarea, el gobierno nacional garantizar esos recursos, por el cuanto solamente se tiene garantizado el recurso para el estudio, no para la obra, y eso es tarea de todos lograr que el gobierno nacional realmente garantice los montos necesarios y lo haga en los tiempos prudentes para que no termine el cuidado del puente y nosotros todavía no tengamos ni siquiera nuestras obras de acceso. Comunicación también vamos a estar al pendiente de lo que acontezca, ya que esto es muy importante, ya lo hemos dicho varias veces. Gracias realmente por este contacto telefónico. Vamos a una pequeña pausa publicitaria y enseguida retornamos con más información.